Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Padre de misericordia que creaste todas las cosas. En 1929, San Francisco ya era una ciudad de unos 20.000 habitantes, muchos de origen extranjero. Estaba atravesada por las vías del tren. En torno a ellas sobresalían las industrias y las calles eran todas de tierra. La principal fuerza política era el Comité Popular de Defensa Comunal, liderado por el ex intendente Serafín Trigueros de Godoy, quien perdió por escasos votos frente a César Ferrero de la agrupación Plusvalía. El Partido Comunista se había establecido tempranamente en la ciudad y contaba con una buena organización entre los obreros locales. Incluía a la Asociación Femenina Comunista, con más de 100 afiliadas en 1929, y también con la seccional local de la Unión Obrera Provincial. Existían varias agrupaciones anarquistas, y estaba presente el Partido Socialista con adherentes en la Federación Socialista Obrera. Las precarias condiciones sociales y económicas que afectaban a los trabajadores sanfrancisqueños en 1929 fueron causas como para que estallara un fuerte conflicto social. Dichas causas fueron potenciadas por la base política existente, de modo que la cuestión obrera fue muy conflictiva. Las principales causas que motivaron el enfrentamiento entre obreros y patrones eran el reclamo de aumentos de salarios, jornada limitada de trabajo para adultos y menores, el pago de horas extras, así como también de los trabajos realizados los domingos y feriados, además del reconocimiento gremial. Los trabajadores estaban agrupados en el Sindicato de Oficios Varios, que adhería a la Unión Obrera Provincial de Córdoba, conducción que seguía los lineamientos del Partido Comunista. Los activos dirigentes Antonio Maruenda y Jesús Manzanelli, junto a dirigentes locales como Agustín Valdesarre y los hermanos Navarro, lideraron entonces una protesta muy combativa. Esa protesta se desarrolló en un fuerte sector industrial de San Francisco. La movilización se inició el 12 de agosto en los talleres de Miretti y compañía, dedicados a la fabricación de implementos vinculados al agro y aserradero. Los obreros reclamaban un aumento salarial, la aplicación de una jornada de 8 horas y el reconocimiento del sindicato recién formado. La empresa decretó un lockout patronal, por lo que una manifestación de más de 1.000 personas recorrió las calles de la ciudad en apoyo de los huelguistas, lo que demuestra su importancia. El día 21, el Sindicato de Oficios Varios de San Francisco resolvió una huelga general en apoyo a los trabajadores de Miretti. La protesta se extendió a importantes empresas del grupo de la alimentación, como lo era la industria molinera y fideera. En el molino Meteoro, el conflicto tuvo lugar entre agosto y noviembre, mientras que en Tampieri y compañía entre septiembre y diciembre de 1929. De modo que la movilización de los trabajadores se mantuvo durante largos meses, llevando a cabo
numerosas acciones de carácter masivo, tales como manifestaciones, mitines, conferencias, boicot, huelgas locales y de alcance provincial. Inclusive, el comité de huelga mantuvo brevemente el control sobre las actividades ciudadanas. El movimiento de protesta consiguió adhesiones de los sectores gremiales, políticos, artísticos y de la prensa escrita. El sector patronal adoptó diversas estrategias a fin de neutralizar el largo conflicto tan perjudicial para sus intereses, entre ellas negociaciones directas con sus obreros, presiones, contratación de rompehuelgas y el empleo de la fuerza. A mediados de septiembre, el gobierno provincial envió un destacamento del Escuadrón de Seguridad de la provincia para garantizar el ingreso de rompehuelgas al molino Meteoro. Los ferroviarios se solidarizaron con los huelguistas, negándose a enviar vagones al molino, mientras el movimiento obrero local decretó el boicot a los productos de esa empresa. El 24 de septiembre, los obreros de la fiderería Tampieri entraron en huelga reclamando aumento salarial y reducción de la jornada de labor. La población obrera comprendía mayoría de mujeres y niños que cobraban entre 3 y 4 pesos por día y trabajaban 11 y 12 horas. Hubo incidentes y detenciones de huelguistas. El Estado nacional y provincial, a cargo del Partido Radical, siguió estrategias características de la época. Por un lado, la conciliación y por el otro, la represión policial. En relación a la primera, el ámbito de mediación entre las partes fue el centro comercial e industrial, en tanto que, en el marco de una huelga general, en el antiguo Boulevard Buenos Aires, actualmente Juan B. Justo, a un par de cuadras del molino Meteoro, los manifestantes chocaron con las fuerzas policiales, siendo el saldo final del trágico 21 de noviembre de 1929 el de 3 obreros muertos y 2 policías fallecidos. Fue el punto culminante de la protesta, luego de casi 4 meses de conflicto. Agrupaciones anarquistas y la Federación Socialista Obrera se solidarizaron. La Unión Obrera Provincial decretó un paro por 48 horas en repudio de la represión. Y una semana después, la protesta fue reprimida por la Liga de Defensa Pública. La policía detuvo a los dirigentes Manzanelli y Maruenda, quienes fueron remitidos a Córdoba. El movimiento se fue extinguiendo lentamente. Señalamos como epílogo el siguiente hecho. En diciembre de 1929, en una fonda ubicada frente a la fiderería Tampieri, tuvo lugar un enfrentamiento entre miembros del Escuadrón de Seguridad destacados en San Francisco por la cuestión obrera, a raíz del cual se produjo el deceso del jefe del mismo, el subteniente Juan Garay, y del agente Julián Ochoa. Los resultados de la confrontación obrero-patronal fueron magros. Mientras los trabajadores de los talleres habían conseguido las mejoras solicitadas, los molineros y fideeros obtuvieron aumentos de sueldo otorgados discrecionalmente por los patrones. La huelga de 1929 se caracterizó por su combatividad y radicalización, y también porque en la vanguardia de los huelguistas se encontraban las obreras de la fábrica Tampieri. El conflicto reveló un complejo y profundo entramado político y cultural izquierdista en la ciudad. Los obreros contaron con el apoyo del Comité Popular de Defensa Comunal, el Partido Comunista, anarquistas, socialistas, bibliotecas populares, asociaciones culturales, pequeños comerciantes que se solidarizaron con los huelguistas. Las movilizaciones llegaban a contar con un promedio de asistencia de 1.500 personas, o sea, el 15% de la población adulta. En consecuencia, en la década siguiente se manifestó el aumento de votantes en los partidos de izquierda en la ciudad, así como también la persecución y detención de antiguos dirigentes obreros.
La capilla del hospital, a modo muy particular para los que integramos Capúa, quizás fue el trabajo que más tiempo le dedicamos a lo largo de los años, y también se merece un reconocimiento especial, ya que este año cumplió 100 años. ¿Cómo surge la capilla del hospital, que hoy uno la ve dentro de un predio en solitario, con por detrás parte de lo que ha quedado de la construcción antigua? Bueno, es una donación que hace Dominga Cunien, esposa del fundador de la ciudad, y nace en memoria de un deseo que tenía José Bernardo Iturraspe cuando él fallece, de que la ciudad contara con un hospital. La construcción llegó desde 1912 hasta el 2014, y la capilla y todo el conjunto en realidad recién se inaugura el 13 de febrero de 1916. La capilla formaba parte del contexto del hospital, estaba en el patio central y era el lugar realmente de oración donde la gente se reconfortaba con el pedido, la oración, las bendiciones, en la espera de sus seres internados. La capilla ha quedado sola porque a partir de la década del 70, dada la obsolescencia del hospital, se fue demoliendo. Hoy solo queda un sector. En realidad la capilla es un espacio muy pequeño dentro de lo que era la estructura original. Es un gran rectángulo con un techo a 4 aguas de chapa, pero con una característica bastante notable dentro de lo que es la arquitectura de la ciudad, con una cornisa, con detalles góticos, una puerta de ingreso flanqueada por 2 ventanas hacia cada lado, con los arcos afilados, apuntados, los arcos góticos, en los laterales juegos de ventanas con vidrios de colores, y por encima de la puerta aparece un ventiluz que se veía desde afuera, pero en los procesos que tuvo de restauración la capilla apareció a partir de la última restauración. Los memoriosos que asistieron durante años a la capilla podrán recordar que en una época estaba cubierta tanto laterales, paredes laterales como techo, con una estructura de madera. En un momento la comisión que se encarga de la conservación de la capilla nos pidió también a Capúa, junto con la Dirección de Patrimonio de la provincia, ver la posibilidad de restaurarla. Y lo primero que dijimos, contra la mirada un poco atónita de quienes se encargaban de la tarea, fue: ¿qué pasa detrás de la madera? ¿Qué hay? Y ahí nos encontramos con detalles que todavía se conservan como parte de la moldura original de la estructura de yeso, y decidimos, a partir de una foto que nos hizo llegar un enfermero retirado, el señor Cepeda, una foto muy pequeñita, pudimos reestructurar y volver a hacer el retablo que tenía originalmente la capilla. ¿Y por qué también no contar esto? Porque son decisiones importantes y que en su momento pensamos que sería muy bueno con los artistas, con los artesanos de la ciudad, y fue Edmundo Paviolo quien tuvo la tarea
de esa reconstrucción. Inclusive viajamos a la zona a testear retablos, a ver la colorimetría, y realmente fue muy interesante porque ya habíamos descubierto en un proceso anterior parte de la hornacina donde está la Virgen, con sus escaleritas por detrás para facilitar el ingreso, una serie de elementos muy interesantes. También a través de la memoria de la gente supimos que había tenido pinturas murales. No hicimos un proceso de quitado de la pintura porque realmente el presupuesto era muy acotado. Sí, a través de fotografías y esta memoria de la gente, se decidió reconstruir el proceso del zócalo de mármol que tenía dentro del interior. Y ahí la tarea recayó sobre Oscar Bolaños, que habiendo estudiado en Italia la técnica de la pintura de mármol, hizo un trabajo realmente fantástico, hizo una pintura mural muy interesante, pero a mitad camino se enfermó y ya no pudo continuar con la obra. Así que nos había quedado media capilla sin terminar, y ahí tuvimos un acto de locura, no sé qué fue, pero realmente resultó muy bueno, convocar a Tatú, famoso tatuador de la ciudad, con gran ductilidad en la mano y muy hábil a la hora de pintar, y realmente fue muy interesante su propuesta porque pintó imitando en espejo la pintura del maestro Bolaños. Y por otro lado, al encontrar arriba de la puerta de ingreso esa ventanita que desde el interior no se veía, se le dio la tarea al vitralista Colombo de volver a incorporar alguna imagen. La capilla en la actualidad se mantiene en muy buen estado de conservación, debido fundamentalmente a la gran contribución de esta comisión que fomenta todo esto. Con el tiempo la capilla ha perdido su torre, que la tenía en el extremo este, que realmente componía el conjunto de una manera muy interesante, pero bueno, parte de eso se perdió. También dentro de lo que fue el proceso de puesta en valor, se hizo un pequeño museo de sitio con imágenes que encontramos guardadas en altillos, todo dentro de lo que era la estructura del hospital. También para nosotros fue realmente muy importante acompañarlo durante, creo que 25 años, en todo mantener la capilla, y fue el último trabajo que hicimos juntos todos con lo que fueron los arquitectos de Capua. Así que para nosotros es un orgullo, y es el último, es la única capilla realmente histórica que se ha mantenido en el tiempo, y solo perdió la torre, lo demás se ha mantenido. La importancia de realmente cuidar, mirarla, y cuando se hacen también las campañas para mantenerla, contribuir todos. Fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad. Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete? Archivo Gráfico y Museo Histórico
de San Francisco y la región. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.